Bienvenido a la Iglesia Bíblica Bautista Ágape, caminando juntos en el amor de Dios, un lugar para crecer, servir y glorificar a Cristo. Y vamos a ir buscando en nuestras Biblias 2 Corintios capítulo 2 y vamos a continuar con este estudio de esta epístola. Recordemos, hermanos, que hace 8 días Pablo estaba hablando acerca de perdonar al ofensor. Había una persona que muy probablemente ofendió directamente al apóstol Pablo y por medio de la reprensión hacia esa persona fue excluida, pero había un arrepentimiento en aquella persona genuino y Pablo le está diciendo, bueno, es hora de perdonar y volverle a recibir en la congregación. Y en el texto que vamos a estar estudiando esta mañana, Pablo cambia un poco el tema y vamos a ver que hay un aroma que el mundo percibe en nosotros. Hay un aroma que el mundo percibe en nosotros y no es para los que no se bañaron esta mañana, no hablo de ese aroma, ni para los que se perfumaron, sino es un aroma que vamos a estar viendo en esta mañana. Ahí vamos a estar leyendo en 2 Corintios, capítulo 2, desde el versículo 12 al versículo 17. 2 Corintios 2, desde el 12 al 17. ¿Tienen sus Biblias en sus manos? ¿Sí? Sí, si no, yo les regalo una, ahí tengo varias. No, 2 Corintios 2, del 12 al 17, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salva y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a orar. Señor, que tú hables en esta mañana a través de tu palabra, que podamos ser redargüidos, instruidos, enseñados por tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo que obra en nosotros. Que seas tú abriendo la mente y el corazón de aquellas personas que no te tienen a ti como su Señor y Salvador, para que tú obres hoy en ellas y que ellas puedan creer que Cristo Jesús es el Señor y Salvador. Asimismo, que seas tú animándonos y alentándonos a continuar en este peregrinaje, Señor, en el cual vamos triunfantes en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recordemos rápidamente a modo de contexto, esa iglesia ahí en Corintios no había recibido muy bien la exhortación que Pablo les hizo y después les envía una carta severa por medio de Tito. Tito está ahí en Corinto entregando esa carta a la iglesia y esperando la respuesta de la iglesia a la carta. Y el plan de Pablo y Tito era encontrarse en Troas. Entonces Pablo desciende de Éfeso a Troas y empieza ahí a predicar el evangelio, y una puerta grande de parte del Señor se abre en Troas y Pablo predica el evangelio. La ciudad de Troas, ¿alguien recuerda a este joven Eutico? ¿Alguien recuerda a este joven Eutico en Hechos? Un joven que estaba sentado en un marco de una ventana escuchando a Pablo durante toda la noche acerca de la predicación del evangelio, y de un momento a otro este joven cae dormido y se va por la ventana y cae ahí al piso y muere. ¿Sí recuerdan la historia? Entonces Pablo, ¿qué hace? Pablo desciende, le resucita y continúa predicando el evangelio.
Sí, esto sucedió ahí en la ciudad de Troas. Aquí no está Pablo, así que los que se duerman, cuidado, porque yo no respondo, ¿listo? Despiertos, despiertos. Sí, entonces Pablo está aprovechando esa puerta abierta de parte del Señor en Troas. Está predicando el Evangelio durante horas y horas de predicación, pero algo estaba pasando en la mente y el corazón de Pablo. Algo pasaba en la mente y el corazón de Pablo. Había una inquietud en el corazón del apóstol Pablo. Ahí en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 13 dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. ¿Qué estaba pasando? Debía llegar Tito, pero Tito no llegaba. Y Pablo estaba preocupado por Tito y por la respuesta de esa iglesia, por la carta severa. Y eso le tenía muy inquieto, a pesar de la puerta abierta que había ahí en Troas. Así que él toma una decisión. ¿Qué decisión tomó? Dice: así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ligeramente pensaríamos que Pablo debía quedarse en Troas, ¿cierto? Las cosas van bien en Troas, se está predicando el Evangelio, hay una puerta grande de parte del Señor para predicar el Evangelio ahí en esa ciudad, pero algo le estaba inquietando a Pablo y Pablo decide salir de Troas e ir hacia Macedonia. Un poco interesante esta historia, porque aunque el Señor abrió la puerta, Pablo se movió a otro lugar. ¿Y saben qué pasó? Dios continuó respaldando el ministerio del apóstol Pablo. ¿Y por qué se movió a otro lugar? Porque había una inquietud, estaba intranquilo, no tenía alivio, había algo que le preocupaba al apóstol Pablo. Así que aquí podemos aprender dos principios grandes. El primero, Dios es quien abre puertas para predicar el Evangelio. Amén. Dios es quien abre puertas para predicar el Evangelio. Y oremos para que Dios continúe abriendo puertas aquí en Bucaramanga y quizás en otras partes para predicar el Evangelio. Pero por otra parte, Pablo muestra que él tomó una decisión a base de algo que le estaba inquietando, algo que no le traía paz. Y es que, hermanos, cuando vamos a tomar decisiones importantes en nuestras vidas, debemos de tener presente varias cosas, pero lo que vemos acá es una puerta abierta y una paz interior. Había una puerta abierta en Troas, pero no había paz, no había alivio en el corazón del apóstol Pablo por lo que estaba pasando, y por eso él decide moverse a otra ciudad. Y listo, Pablo se mueve a otra ciudad, pero en el versículo 14 dice: más a Dios gracias. El versículo 14, del cual estamos estudiando, y es que en medio de la incertidumbre podemos dar gracias a Dios, y la voluntad de Dios es que nosotros demos gracias a Él en todo, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que demos gracias a Dios en todo. Pero ¿por qué nos cuesta ser agradecidos con Dios aún en los momentos difíciles de nuestras vidas? ¿Por qué nos cuesta ser agradecidos con Dios? Porque tenemos una vista corta. Tenemos una vista corta. No podemos ver más allá de lo que el Señor quiere que nosotros veamos y lo que ha revelado en su palabra. Vemos que Él dice en el versículo 14 que estamos estudiando: más a Dios gracias. Y ahí dice Pablo: el cual nos lleva siempre, ¿en qué? En triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A pesar de la ansiedad de Pablo, de la incertidumbre por no encontrarse con Tito y de los problemas que había en Corintio, Pablo recuerda una cosa:
Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Ahora, quiero poner el contexto de esta frase de triunfo en Cristo Jesús. Dice, cuando Pablo hace referencia a esta frase, quiere decir que nos imaginemos la figura de un victorioso general romano que marcha delante de sus ejércitos en un desfile triunfal en la capital del imperio. El general desfila por las calles con sus prisioneros de guerra y se los muestra a todos los espectadores, mientras que la dulce fragancia de especias quemadas llena el aire. Y al final de esa procesión del general victorioso, esas personas que van como esclavos son ofrecidas como sacrificio a los dioses. Y Pablo quiere que nosotros pongamos en mente esto, mente en que Dios ya venció. Amén. Dios ya venció. Y que nosotros somos esos prisioneros de guerra que vamos detrás del capitán, del general que venció la victoria como cautivos de Cristo. Como cautivos en Cristo. El primer punto, cautivos en Cristo. Dios es el vencedor. Amén. Eso no les trae consuelo, hermanos. No podemos dar gracias en esta mañana a Dios porque Él ha vencido. ¿Cierto, hermanos? Él ha vencido en la cruz del Calvario. No es una victoria como pensamos con armas y cosas físicas, sino Él ha vencido en la cruz del Calvario al entregar a su Hijo Jesús para que su Hijo Jesús tomara nuestro lugar que nosotros merecíamos y así darnos vida eterna. Y ha vencido en la cruz. Y hay que dar gracias por eso, porque somos dirigidos por un Dios soberano. No somos dirigidos por dioses o por otras cosas, somos dirigidos por el Dios todo soberano. Y lo que dice 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible y al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién es el Rey de los siglos? ¿Y quién ha vencido? ¿Y quién son sus cautivos ahora en Cristo? Nosotros. ¿Sí? Yo luché mucho con esta imagen que el apóstol Pablo quiso poner con esta frase de triunfantes en Cristo, pero viendo el contexto de 2 Corintios capítulo 4 del 8 al 9, miren lo que dice Pablo acerca de su vida, de cómo va cautivo en Cristo. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Está haciendo sarcasmo contra esos falsos apóstoles que están diciendo, bueno, nosotros somos los meros meros. Y él dice, bueno, permítanme estar con ustedes, pero a modo de sarcasmo. Y en el versículo 9 dice, porque según pienso, miren cómo pinta este cuadro el apóstol Pablo. Dios nos ha exhibido, o sea, como unas personas que están ahí, como un trofeo, como una vitrina, nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. ¿Cómo? ¿Qué, hermanos? Sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Un poco fuerte esta imagen que el apóstol Pablo está queriendo poner acá, pero contrasta muy bien con el tema general de la carta de 2 a los Corintios, porque ahí hablaban de que habían superapóstoles, como él los llama más adelante, pero él les dice, bueno, nosotros no somos superapóstoles, nosotros estamos cautivos en Cristo Jesús, somos esclavos de Cristo, que vamos detrás del general que ha ganado la victoria, y ese es nuestro Dios. Amén. Una imagen
que pinta el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 19, desde el versículo 11 hasta el versículo 16, pinta un cuadro de cómo será esa victoria final. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito su nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos cautivos en Cristo de este Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso Pablo da gracias a Dios. Hermanos, Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Amén. Nos ha libertado de la esclavitud del pecado. El pecado ya no se enseñorea más sobre nosotros. Ya no vivimos más para el pecado, pero ahora vivimos ¿para quién? Para aquel que murió y se entregó por nosotros, para Cristo. Y es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, del 18 al 15. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pregunta: ¿vives para Cristo? ¿Vives para Cristo o vives para ti mismo? ¿Para quién estás viviendo tu vida? ¿Para cumplir tus metas y tus propósitos y tus deseos más íntimos del corazón y llevar a cabo todo lo que estás viviendo para hacer la voluntad de Cristo? Un esclavo, un cautivo, hace lo que su rey manda. ¿Para quién estás viviendo? ¿Vives para Cristo? Y si vivimos para Cristo, ¿saben a qué vamos a oler? ¿Saben a qué vamos a oler? Al aroma de Cristo. Si vivimos para Cristo, vamos a oler al aroma de Cristo. En el versículo 14 dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros y en todo lugar, hermanos, en todo lado en que estemos, se manifiesta el aroma de Cristo a través de nosotros. Y el aroma de Cristo es su evangelio. Es su evangelio. Como segundo punto, aroma a Cristo. Así como el pescador, ¿a qué le huelen las manos de un pescador? A pescado, ¿cierto? ¿A qué huele un pastor de ovejas? ¿A qué? A ovejas. ¿A qué huele un cultivador de la tierra? A tierra, ¿sí? Así como un pescador huele a pescado, el cristiano huele al evangelio de Cristo. Amén. Hay un aroma diferente en la vida del creyente. Hay un aroma diferente que emana de él. Y por donde camina un creyente, otros notan que hay una luz, una esencia diferente, un olor diferente, y es Cristo y su evangelio reflejado en su vida. Y todo creyente es transformado y llamado por el Señor a ser una influencia notoria y grata por su evangelio en todo el mundo. En 2 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
¿Para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso, hermanos, estamos acá, para eso hemos creído al Evangelio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que de nosotros salga un aroma de Cristo hacia las demás personas. Y Pablo está dando gracias por el privilegio de ser usado como una influencia para alcanzar a otros. Y no hay mejor aroma que el de Cristo y su Evangelio. Ustedes pueden comprar las lociones más finísimas del mundo, pueden comprar los ungüentos más preciosos, pero el mejor aroma para el cual puedes oler es el aroma de Cristo. Amén. Y por lo menos échese un poquito de desodorante. Pero sí, hermanos, el mejor aroma que pueden oler es el aroma de Cristo y su Evangelio. Dice el versículo 5, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salva, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. De nosotros sale un aroma a Cristo, que es el Evangelio, y el Evangelio es uno solo, amén. El Evangelio es uno solo, como Pablo lo citó en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, quiero volver a resaltar eso, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Cristo Jesús fue crucificado en una cruz por causa de nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y vendrá por segunda vez como el Rey victorioso. Y ese es el Evangelio, y es uno solo, pero produce dos efectos diferentes en las personas. Es un solo Evangelio, un solo olor, el aroma a Cristo, pero produce efectos diferentes en las personas. Y es como el sol. Si ponemos cera en el sol, ¿qué pasa? Se derrite, ¿cierto? Pero si ponemos barro en el sol, ¿qué pasa? Se seca, ¿cierto? Eso mismo pasa con el Evangelio. El Evangelio produce dos cosas en la vida de las personas: u olor de vida u olor de muerte. Produce dos cosas. Para los que se salvan es olor grato y son quienes reciben el Evangelio, pero para los que se pierden es olor de muerte. ¿Alguna vez has olido un cadáver? De pronto una rana, un animal, sí, ¿cierto? ¿Huele rico o huele feo? Feo, ¿cierto? Así, hermanos, es como el mundo que no quiere nada que ver con el cristianismo, con Cristo, percibe el aroma de Cristo. Un olor feo, desagradable. Yo no quiero nada con Cristo, yo no quiero nada con ese Evangelio, yo no quiero nada con lo que tenga que ver del Evangelio. Pero Dios, hermanos, Dios ha puesto delante del mundo la vida y la muerte. Lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 30, del 19 al 20, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y él mismo está diciendo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida para que vivas. Y eso mismo ha pasado, hermanos. Cristo Jesús
ha sido crucificado en la cruz y todos sus atributos, los atributos de Dios han sido revelados, su justicia, su amor, su verdad, todo eso fue revelado en la cruz y se ha puesto delante del hombre para que tomen una decisión. El Espíritu Santo está influenciando al mundo, está obrando en el mundo, trabajando en el mundo para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Pero al fin de cuentas, hermanos, Él ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Ha puesto a Cristo Jesús en la cruz para que tomes una decisión. O seguirás a Cristo y será un olor grato para ti, o rechazarás el olor, el aroma de Cristo. ¿Qué vas a hacer hoy? Ahora, los creyentes que damos testimonio del Evangelio no somos responsables de los resultados. Los resultados no nos corresponden a nosotros, pero ¿saben? Sí somos responsables de lo que predicamos y debemos dar cuenta a Dios de nuestra vida, de nuestras acciones y de las decisiones que nosotros tomamos. No somos responsables por lo que las personas reciban el Evangelio, pero sí somos responsables de lo que hablamos y vivimos a través de nuestra vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Una cosa, hermanos, es que el mundo no quiera nada con Cristo por el Evangelio, y otra cosa diferente es que el mundo no quiera nada de Cristo por cómo vives tu vida. Son dos cosas completamente diferentes y que sean, o sea, si las personas no quieren nada con Cristo, que no sea por cómo nos comportamos hacia ellos, sino de pronto es porque les huele mal el Evangelio, pero es la decisión de ellos, pero que no seamos nosotros piedra de tropiezo para los demás. Que inclusive las personas nos vean y se pregunten qué hay de diferente en nosotros y quieran mirar dónde compramos o dónde adquirimos ese aroma de Cristo para ellos también ponerlo en sus vidas. Pero que sea eso, hermanos, y no seamos piedra de tropiezo. Ahora, ¿quiénes están llamados a predicar el Evangelio? ¿Solamente los pastores? Los pastores tienen una tarea importante, pero asimismo la iglesia, en cierta manera, está llamada a compartir las virtudes de aquel que nos llamó. Pero eso, hermanos, no es una tarea que debemos tomar a la ligera, sino es una labor con una alta responsabilidad. No podemos tomar a la ligera el predicar la palabra, porque miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 2:16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, pregunta Pablo, ¿quién es suficiente? También podría traducirse, ¿y quién es competente para estas cosas? ¿Quién es competente para predicar el Evangelio? ¿Quién es competente para llevar las buenas nuevas? Él se está haciendo esta pregunta y él no la responde ahí mismo, la responde en el siguiente capítulo, en 2 Corintios, capítulo 3, del 4 al 6, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde, hermanos? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entendemos, hermanos, nuestra competencia no está en nosotros, sino proviene de Dios, y eso es lo que el pastor Aaron va a estar predicando más adelante. Pero hermanos, no podemos tomar a la ligera la labor de predicar el Evangelio. Es una labor con una alta responsabilidad. Y Dios es el que nos capacita para ser servidores del Evangelio. Mira ahí en el versículo 17 dice, pues no somos como muchos
que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo hace referencia a un grupo de falsos apóstoles. Recuerde que él tiene unos contradictores ahí en Corinto que están desacreditando el ministerio de Pablo y están diluyendo el evangelio, y Pablo vez tras vez está advirtiendo a esta iglesia a través de la carta, y él les dice a ellos que Pablo no es como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y es que había personas ahí en ese tiempo que estaban adulterando la palabra de Dios. Actualmente vivimos en una era de que todo lo chivean, así como dicen por ahí, ¿cierto? Uno va a comprar un reloj y puede ser un Rolex original o puede ser un Rolex chiveado, ¿cierto? Y tiene ambos, si uno los pone así, muy probablemente, aparentemente todo es lo mismo, pero uno es original y el otro es chiveado. Y eso era lo que estaban haciendo estos falsos apóstoles. Estaban traficando de una forma deshonesta y falsificando la palabra de Dios. Y el problema no es el ateísmo, hermanos. El problema no son las religiones del mundo. El problema mayor es una verdad diluida. Ese es el mayor problema. Una verdad diluida. Algo que parece verdad, pero que no lo es. ¿Qué pasó ahí en el huerto del Edén? Cómo Satanás engañó a Adán y a Eva. Los engañó con una media verdad. Cómo intentó Satanás engañar a Cristo con la misma palabra, poniendo una media verdad. El problema no es los que se oponen completamente al cristianismo. El problema es los que falsifican el cristianismo, los que medran, los que trafican con el evangelio, falsificando el evangelio, vendiendo un evangelio diluido. Y esos, hermanos, hay muchos actualmente, amén. Hay muchos actualmente. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15, Pablo habla de estas personas de la siguiente manera: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué estaba diciendo ahí Pablo a la iglesia en Corinto? Quizás esos ministros que ustedes están recibiendo como ministros de Dios se están disfrazando y realmente son obreros fraudulentos, falsos apóstoles, pero que tienen apariencia de piedad. ¿Cómo identificar un fiel ministro de Dios? Esa es la pregunta. Si hay muchos engañadores ahora en el mundo que trafican con el evangelio, que venden un evangelio que aparentemente es la verdad, ¿cómo identificar a un ministro fiel de Dios? Pablo dice en el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y como tercer punto, un ministro fiel habla de parte y delante de Dios. Un ministro fiel habla de parte y delante de Dios. ¿Qué quiere decir cuando habla de parte de Dios? Quiere decir que no predica sobre sueños o revelaciones personales.
No está hablando desde el púlpito diciendo, es que anoche tuve un sueño a las 3 de la mañana y el Señor me reveló esto y aquello y después no pude dormir más y vengo a contarles el sueño y quiero que ustedes tengan esa imagen del sueño y sigan el sueño. ¿Sí? No hablan sobre sus propios sueños o revelaciones personales. Así como hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, ellos no hablaron por cuenta propia, sino hablaron de parte de Dios. Dice en 2 de Pedro 1, del 16 al 21, porque no nos hemos dado, hablando a la iglesia, ahí a los expatriados, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. O sea, Él no les ha hablado de cómo Cristo vino por medio de cuentos inventados por Él, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando ellos estaban ahí en el monte donde Jesús se transfiguró y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y no solamente se quedaron con lo que sucedió allá en el monte, sino también dice, tenemos también la palabra ¿qué? La palabra profética más segura. Hemos visto con nuestros propios ojos a Cristo transfigurado, pero también tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Esto que se reveló desde el Antiguo Testamento. Dice la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto. Lo que Pedro quería dar a entender es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como hermanos, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sus santos hombres, los profetas del Antiguo Testamento, hablaron siendo inspirados por Dios. No hablaron desde sus deseos, sino hablaron siendo inspirados por Dios. Pero Pedro también advierte ahí en el siguiente versículo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Antiguo Testamento, falsos profetas. Actualmente, ¿qué hay, hermanos? Falsos. Amén, Juanita. ¿Falsos qué? Falsos maestros. Hay falsos maestros. Amén. ¿Cómo entonces identificar un fiel maestro de Dios o un fiel obrero de Dios? Segunda de Timoteo 2:15, Pablo le da la instrucción a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado por Dios es un obrero que usa ¿qué? Bien la palabra de Dios. Y esa palabra bien
es importante, porque los falsos maestros también usan ¿qué? La palabra de Dios, pero para mal. Un obrero aprobado toma la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y habla lo que Dios ha hablado a través de su palabra a la congregación. No habla de su propia cuenta, sino habla lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo conocerás si un ministro usa bien la palabra de verdad? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Conociendo tú mismo la palabra. Conociendo tú mismo la palabra. El estudio de la Biblia no es solo para los predicadores fieles, sino para todo creyente que quiere conocer más a Dios. Amén. No es solamente el estudio, no es solamente, o la lectura de la palabra, no es solamente para los que se paran acá los domingos a enseñar la Biblia, sino también es para la misma congregación. La misma congregación, los mismos hermanos deben de sumergirse en el estudio de las Escrituras para así conocer quienes hablan de parte de Dios. Y es que, hermanos, no está en juego algo poco, está en juego tu vida. ¿Entienden la gravedad del asunto? Pablo, ¿por qué atacaba tanto a estos maestros? Porque al introducir esas herejías o esas doctrinas destructoras en la congregación, podían extraviar a muchos del camino de la verdad. Y si tú no estudias la palabra por cuenta propia y te quedas solamente con lo que dice el pastor o lo que dicen los hermanos o lo que escuchas por ahí, ¿cómo estás seguro si estás en el camino correcto? ¿Cómo estar seguro? ¿Cuántas iglesias bautistas hay en Colombia? Muchas. Y tristemente, no solamente porque tengan el nombre de iglesia bautista, son iglesias de sana doctrina, porque muchas se han desviado. Pero ¿y cómo conocer? ¿Cuál es la que predica la palabra de verdad? Conociendo tú mismo la palabra de verdad. Así que sumérgete en las Escrituras. Y un ministro reconoce que habla delante de la presencia de Dios. Habla de parte de Dios y habla delante de Dios. Y esto es una tremenda carga, hablar delante de Dios. Y nosotros debemos de tener presente, hermanos, que Dios está en estos momentos escuchándome, está escuchándoles, está en mi mente, está en sus mentes, está en todo lugar, está delante mío ahora. Y yo debo tener eso presente porque yo tengo que rendirle cuenta a Él por lo que yo estoy enseñando a través de su palabra. Así mismo, hermanos, ustedes tienen que tener presente eso también, que en todo momento Dios está delante de ustedes, escuchando sus conversaciones, mirando cómo viven. Tendrán que dar cuenta adelante de Dios. ¿Y saben quiénes tendrán mayor condenación en las Escrituras, en el juicio venidero? Los falsos maestros. Dice Judas capítulo 1, versículo 10, dice, porque estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, hablando de falsos maestros, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿En dónde estaban esos falsos maestros?
Comiendo. ¿Con quiénes? Con ellos mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Tremendo eso, ¿no, hermanos? Hay que cuidar. Eso me da un poco de temor, sinceramente, honestamente, estar aquí parado delante de ustedes hablando de parte de Dios, sabiendo que está Dios delante, escuchando todo lo que yo digo. Y me pone una carga al querer yo trazar bien lo que está escrito en su palabra, y para que cuando rinda cuentas a Él esté, estemos bien, sí. Estemos bien y no haya algo ahí, ¿sí? Yo les animo a que se metan ustedes también a estudiar la palabra, a conocer la palabra, a ver la verdad a través de la palabra, para no ser engañados, porque esos mismos obreros fraudulentos, no digo que ahorita, pero más adelante, pueden estar sentados con ustedes, comiendo en sus casas y introduciendo herejías destructoras. ¿Y cómo van a saber ustedes? ¿Cómo se van a cuidar a ustedes mismos? Tienen que conocer la palabra de verdad. Y es que la iglesia misma es la columna y el baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Es lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3 del 14 en adelante. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y ¿qué? Baluarte de la verdad. Columna sostiene, baluarte protege, y la iglesia está para sostener y proteger la verdad. No es solamente tarea del pastor o de los pastores o de los ministros, sino es de la iglesia, porque todos somos parte de la iglesia, ¿sí? El pastor es parte de la iglesia, los hermanos son parte de la iglesia y todos sostienen y protegen la verdad. Así que, hermanos, es nuestra tarea. Hay falsos apóstoles que están traficando, están diluyendo el evangelio que se nos ha anunciado a través de las escrituras. Cuidemos el evangelio. Conclusión: Dios ha vencido. Amén. Dios ha vencido. Él es el Rey triunfante, y porque estamos en Cristo nos lleva cautivos. Y gloria a Dios y gracias a Dios que soy cautivo de Cristo. ¿A qué hueles? ¿A qué hueles? No estoy preguntando literalmente para que no levanten los brazos, pero ¿a qué hueles? ¿Hueles al mundo o hueles al aroma de Cristo? ¿Qué perciben los que te rodean? ¿Perciben a Cristo, el aroma de Cristo? Ahora, ¿qué produce en ti el evangelio? ¿Produce vida o produce muerte? Delante de ti está la vida y la muerte. Escoge pues la vida. ¿Qué produce en ti? Y recuerda, hermanos, que los ministros hablamos lo que Dios ha dicho en su palabra, y la iglesia está para proteger y sostener la verdad del evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, te ruego que seamos una iglesia comprometida con tu palabra, que protejamos y sostengamos en alto tu verdad.
esa verdad del Evangelio, la verdad de que Cristo Jesús fue crucificado conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que ese sacrificio que hizo en la cruz, donde derramó su sangre y puso su vida en expiación por nuestros pecados, es suficiente para salvarnos. Y que ahora no hay nada, absolutamente nada, ninguna obra buena, ninguna buena palabra, ni ninguna buena acción que podamos hacer para ganar la salvación que tenemos en Cristo Jesús, sino que es única y exclusivamente por la obra que Él hizo en la cruz. Y que ahora, depositando nuestra confianza, depositando nuestra fe en Él, creyendo para salvación, seremos salvos. Y que ese es nuestro nuevo aroma. Señor, ayúdanos que nos impregnemos más y más y más del aroma de Cristo, para que el mundo pueda cada vez más percibir intensamente este aroma. Y sabemos que algunos rechazarán el Evangelio. Sabemos que algunos dirán: qué olor tan feo es este. Pero otros, Señor, serán cautivados por el Evangelio tuyo, Señor. Así que ayúdanos como iglesia a hacer un olor, un aroma de Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio. Si este contenido fue de bendición para tu vida, no olvides compartirlo. Y si necesitas más información y recursos, puedes visitar nuestra página web iglesiaagape.com y suscribirte a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram, X y TikTok. Hasta la próxima, y que el Señor te bendiga grandemente.